trajimos para hoy. A ver, voy a compartir con ustedes. Realmente viene, la neuroarquitectura es realmente el gran cambio para este siglo XXI. Y hay muchas cosas. Primera es, como les había contado, recién en el año 2003, ahora justamente voy a compartir un video con ustedes, se descubre de alguna manera el neurocientífico Gate, lo publica en la revista de ciencia de alguna manera del mundo entero, el tema de que podríamos generar nuevas neuronas. Porque en la medida que las personas conviven en un buen entorno, en un buen lugar, nosotros realmente podemos hacer que nuestros clientes regeneren neuronas, justamente al dormir, al descansar y todo. Así que dicho esto, comparto primero un videíto porque es un poco la clave de cómo vamos a arrancar. Les cuento, este video, la verdad que no es muy conocido, lo vi en una reunión, está grabado bastante mal, pero lo importante es lo que dice este psicólogo. El psicólogo es Jesús, ahora vamos a ver una arquitecta que lo presenta, y en un momento dado, cuando el psicólogo quiere de alguna manera hablar de Feng Shui, ella le dice, esoterismo no, pero vamos a hablar justamente de estas cosas. De alguna manera, esta confesión de este psicólogo, donde por un lado nombra a Gay, que es el que nosotros tenemos acá y que yo se los pasé en un encuentro anterior, donde se descubrió en el 2003 que todos nosotros podemos generar nuevas neuronas si vivimos en un espacio calmo, tranquilo, con un buen dormir. Eso es lo primero que él dice. Después, por otro lado, dice de que los arquitectos siempre estuvimos en el tema de la estética, la arquitectura, arquitectas y arquitectos, decoradores, estuvimos en el tema de la estética y de la funcionalidad, que funcione bien y que sea bello. Pero obviamente le vamos a colocar también la palabra de la materialidad, pero que nos olvidamos un poquito, o en ese momento no existía, esto realmente de la neurociencia. Entonces, y después justamente también lo engancha con el tema del Feng Shui. Como hemos charlado en varias oportunidades, la pregunta clásica que ustedes lo pueden hacer en ustedes directamente, en ustedes mismos, es si el espacio puede condicionar cómo nos sentimos, y sabemos que sí. Les contaba que un espacio rojo puede llegar a alterar la presión sanguínea y poner mucho más violenta a una persona que tal vez ya es violenta de por sí. Sanguíneo, colérico, como estado natural. Y en cambio a una persona que sea melancólica o flemática, tal vez una pared en rojo o algún cuadro con bastante rojo, caballos moviéndose y todo, en un cuadro obviamente, bueno, lo puede activar, o sea, lo puede levantar. O sea que el espacio puede mejorar o empeorar nuestra conducta. Sí, desde ya que sí, ya ahora está completamente descubierto, pero en estos últimos 20 años. Y desde ya, la pregunta fundamental es, ¿puede un ambiente modificar nuestra mente? Sí, sí. Por eso, de alguna manera, este psicólogo, cuando se va al Feng Shui, 2000 años antes de Cristo, él dice, en ese momento era intuitivo, y ahora, por suerte, con la neurociencia, lo podemos ver. Vamos a pasar un poquito, un repaso de estas tres cosas. Lo que es la neurociencia con Geiger y todo lo que pasa con las neuronas. Por otro lado, lo que dijo de la función, la forma y la estructura. Y en esto me detengo un cachito, me detengo un poquito. Generalmente sí, nosotros cuando nos han enseñado a proyectar, a diseñar, lo primero que vemos es el funcionalismo, si circulan bien los ambientes, si la relación de los ambientes es correcta, y tratamos de que a esa forma, a esa función, de alguna manera se le dé una forma, una imagen buena. La composición de la imagen se da por cuatro elementos básicos. Por un lado la forma, por el otro lado el color, por el otro lado la textura y por el otro lado la luz. Es decir, si nosotros miramos un living o donde estamos en este momento y queremos ver el fondo de la pared, vamos a ver que esa pared tiene un color determinado, tiene una textura determinada, tiene una forma determinada y también tiene una luz determinada. Me acuerdo que cuando era presencial, yo ponía el pizarrón que teníamos ahí, el de fibra, y decía, bueno, este pizarrón, ¿qué forma tiene? Rectangular. Bien, ¿qué color tiene? Blanco. ¿Qué textura tiene? Lisa y suave. No tenemos que ir a tocarla, ya sabemos que es una textura lisa y suave. No es un ladrillo a la vista ni una piedra. Y por otro lado, tiene una que podría ser brillante, semimate o mate, digamos. Entonces, esto sería un poquito el elemento de la forma. Y después la materialidad. Con eso, de alguna manera, hay muchas cosas más, porque tenemos que hablar de la situación de recorrido, tenemos que hablar del tema de la economía,
de un buen diseño. Y nos lleva un poquito a esto de que veníamos estudiando desde muchísimo tiempo, que tiene que ver con los griegos, las firmitas, las utilitas y las venustas. Bien, o sea, tiene que ser nuestro proyecto, nuestras casas, nuestras escuelas, oficinas tienen que ser útiles, tienen que funcionar bien, tienen que ser bellos, las venustas, y tienen que por el otro lado estar firmes, o sea, se tienen que mantener y no hundir, no rajar, que no entre humedad. Bien, entonces el psicólogo dice, bueno, los arquitectos ahora saben que hay otro elemento muy importante que es la neurociencia y que me parece excelente. Cuando hablo de este tema en diseño de interiores o en proyectos, realmente digo que nosotros en un interior trabajamos con piso, con paredes, con techos y después también con muebles. De alguna manera la caja arquitectónica. Y esta caja arquitectónica, que esto lo hizo la arquitecta Analía Messina, que la semana pasada entró, y esta casa la hizo hace 15, 20 años atrás, acá nosotros claramente podemos tener lo que es una caja arquitectónica. Por un lado tenemos la parte de servicio, que estaría a la izquierda, que es la cocina, luego un separador verde, en este caso muy lindo, con cañas, luego la parte social, el living y el comedor, otro separador muy interesante con un árbol muy de neuroarquitectura, y después llegamos directamente a la parte de dormitorios. O sea que el área privada, dormitorios, a la derecha, en el centro el área social y a la izquierda el área de servicio. Y adelante de esa parte de la izquierda está la cochera. O sea que es muy clara la caja arquitectónica y además los juegos de que en una de esas esta pared no llega hasta el piso, sino que se corta antes. Muy buen diseño. O sea, en esto lo que estamos viendo un poco es el tema de la caja arquitectónica y después también cómo juega dentro el espacio. Nosotros hacemos espacios para conmover. Y esto la neurociencia lo maneja muy bien. Un poco en esto es lo que vamos a entrar ahora. Fíjense, esta pared que tampoco llega hasta abajo de todo, directamente antes de la entrada. Y este es el separador de la cocina. Dicho esto, que sería un poco lo que nos cuenta este psicólogo en este pequeño video que vimos, y que de alguna manera dice que los arquitectos manejan o estudiaron mucho lo que es la función y lo que es la forma, pero la neurociencia es algo que vino para quedarse. Y sí, y la neurociencia lo que más trabaja es nuestro cliente, nosotros mismos como personas, ¿no? Entonces, ¿qué espera del espacio físico nuestro cliente? Es fundamental. Y nosotros tenemos que hacerlos que se sientan a gusto, que se sientan bien. Así que esto es fundamental. Y para eso, por ejemplo, les traigo esta imagen donde tenemos que conocer desde el funcionalismo, desde cómo funciona, cuáles son los hábitos. Ha cambiado mucho el comedor principal de la casa, solamente para un cumpleaños, para Navidad o alguna fiesta se puede hacer algo. Después directamente se pide un delivery, comen empanadas, pizza, miran un monitor. Es decir, la forma de los hábitos son distintos y nosotros nos tenemos que acostumbrar a eso. Dentro de las pautas de la neuroarquitectura, el otro día habíamos visto justamente aprovechar la luz y que las casas con ventanas grandes, como vimos la anterior de la arquitecta Analía Messina, muy bueno, con grandes espacios verdes, bueno, hacen que nuestro corazón, nuestra psique y nuestro propio cerebro se active más, o sea, es más creativo. Dijimos de que en una de esas, si tenemos ventanas, tratemos de no colocar objetos que tapen la ventana, sino que sean lo más transparentes posibles. Dijimos de que realmente para agregar luz a un ambiente es muy importante que la ventana que está, la pared que está frente a una ventana o en diagonal a la ventana, la podamos pintar de blanco como para poder iluminar más el lugar. Si esa pared la tenemos fondeada en marrón o en azul, es probable que le quitemos luz al espacio. Son pequeñas trampitas, en especial cuando no es una casa que tenga buenas vistas, sino que tal vez es un departamento interno con un patio, un aire y luz. Entonces, bueno, tratamos de que con la poca luz que entra, bueno, uno de los tips de la neuroarquitectura para que se viva un poco mejor es que la pared que esté cerca de la ventana se pinte de blanco. Lo otro, desde los recursos de la arquitectura para ampliar los lugares, lo podemos hacer con espejos o con superficies laqueadas que generalmente van haciendo que la superficie se vea más hacia abajo. Justamente les mostraba un espejo como una habitación chica de 3 metros, 4 metros de ancho, con una ventana y un espejo prácticamente con pared entera, nos da de hecho. Y realmente también cuando tenemos una ventana y podemos jugar con espejos, mejor, porque además de pintar de blanco podemos hacer que la luz entre mejor.
Y los pisos a veces, si los pisos son negros o algo, se pueden reflejar este tipo de cosas. O sea, son pequeñas este, tips que tienen que ver con la neuroarquitectura.